el programa de hoy vamos a tener una charla grabada en su casa con una señora que tiene 98 años, científica. Hace 8 años está ciega, no puede investigar. Tiene una trayectoria notable en la Argentina a partir del año 38, 1938, cuando llegó huyendo de la persecución judía en Italia. Realmente creo que se va a emocionar con todas estas experiencias vividas y cómo empezó a hacer ciencia en la Argentina. Usted se tuvo que ir de Italia. Sí, por desgracia sí. No podíamos más trabajar absolutamente, así que no había nada que hacer. Tuvimos la suerte que mi marido, que trabajaba en la fábrica Pirelli, un día le dijeron, ya lo habían echado de la fábrica Pirelli en Roma, él dirigía la parte de Roma, y le ofrecieron, le dijeron, nosotros tenemos toda la intención de abrir una fábrica Pirelli en Buenos Aires. Si usted acepta, puede ir ahí. Era una forma de poder escapar. De poder escapar, así que ha sido muy amable, los Pirelli, muy amables. Espérese un poquito. Hay algo que hizo en la primera instancia, digamos, de la aparición de Mussolini en Italia. Sí. Digamos, no había problemas con los judíos de ninguna manera. No, nada, al contrario, había judíos que lo apoyaban. Y además había judíos que venían de Alemania perseguidos y se refugiaban en Italia. Sí, muchísimos. ¿Y qué pasó entonces que después se produjo eso? Porque se hizo socio de Hitler. Se hizo socio de Hitler. Se hizo socio de Hitler por una razón, que él quiso conquistar África, ¿no? Entonces se puso en contra de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, y cuando se vio que todo digamos, no lo apoyaban más, entonces él se tiró en los brazos de Hitler. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Mussolini con los judíos entonces en Italia? Bueno, el primer tiempo no hizo nada, hasta el 38 no hizo nada. Después, como Hitler, cuando se hizo socio de Hitler lo primero que hizo, le dijo, usted Mussolini tiene que echar a todos los judíos de Italia. Así que de un día para otro, todos hemos perdido el trabajo. Así que directamente les prohibieron seguir trabajando los judíos en Italia. Seguir trabajando en Italia, todo. Además los echaron de las escuelas, no pudieron más ir a ningún colegio. Los teníamos, me acuerdo, un sobrino que tuvo que dar libre el primer grado porque no podía más ir al colegio. Ha sido de un día para otro por imposición de Hitler. Ahora, usted antes de venir a la Argentina, antes de que se produjera ese momento, a usted se le había ocurrido estudiar medicina. Sí, que ya era una cosa rara. Era muy raro. Era muy raro porque éramos 4 mujeres sobre 500 hombres. Eso era en la Universidad de Turín. De Turín, sí, eran 4 mujeres. Claro, estamos hablando... Además, le diré una cosa, que yo no había estudiado en el gimnasio liceo, digamos, masculino, donde se estudia latín y griego. A mí me habían mandado en una escuela, se llamaba Escuela Complementar, donde no se enseñaba nada. ¿Le enseñaban a cocinar? Un poco de literatura, sí, literatura italiana y literatura francesa se estudiaba, nada más, pero nada de materia científica, ni nada. Ni ciencia, ni matemática, ni física, absolutamente nada, porque decían que las mujeres no necesitaban estas cosas. Así que yo me encontré que a los 18 años había terminado el liceo y no tenía nada en la mano. No podía entrar a la universidad. En absoluto, no tenían. Entonces estuve un año y medio, 2 más o menos, dando vuelta, porque no encontraba nada que realmente me importara mucho. Hasta que un día hablamos con mi prima, que ha sido después premio Nobel, Rita Levi Montalcini. Premio Nobel de Medicina fue. El premio Nobel de Medicina fue. Entonces, ¿ustedes qué hicieron para poder entrar a la universidad? Yo hablando con ella, digo, ella tenía una hermana melliza que era muy buena pintora, así que la hermana no tenía problema porque se fue a la escuela de Casorati y se dedicó a la pintura.
Y en vez de ella estaba desesperada como estaba desesperada yo. Entonces un día nos juntamos y dijimos, ¿y si probamos a dar los exámenes del liceo masculino? Sí, dice, pero hay que saber latín y griego, además de matemática, física, que nosotros no habíamos estudiado para nada. Entonces fuimos a ver a un latinista muy famoso que había en Turín, un profesor del liceo de Turín, y él dijo, bueno, si ustedes están dispuestos a estudiar 8 horas por día, dice, eso la voy a preparar en latín y griego. Así que, si ustedes aceptan, y así fue. Así que estudiaron latín y griego. De las 8 de la mañana a las 8 de la noche más o menos, porque no teníamos ni idea de nada. Y además un profesor de matemática también, porque también la matemática que habíamos estudiado nosotros en nuestro liceo femenino era ridícula, no sabíamos nada. Así que tuvimos estos dos profesores, un latinista y un matemático. ¿Aprobaron el examen de ingreso? Estudiamos como nunca estudié tanto. Me acuerdo que fuimos hasta, era verano, fuimos hasta en un lugar de media montaña donde estaba el profesor, el latinista, y tenía siempre la lucha con mi prima porque a ella le gustaba levantarse a las 5 de la mañana, a mí me gustaba estudiar de noche. Es decir que prácticamente el pobre profesor tenía que estar todo el día con ustedes. Para estudiar latín y griego, porque no sabíamos nada de nada nosotros, en absoluto. Y el examen de latín y griego es un examen escrito del italiano al latín, del latín al italiano, del griego al italiano. No sé si todavía sigue así, creo que ahora no es ya tan difícil como antes. Era un nivel de exigencia muy alto. Terrible. Muy alto. Bueno, ahí estudiaban 8 años, eso estudiaban 8 años de latín, nosotros lo hicimos 9 meses. Pucha. Ahora tenía que tener una constancia y unas ganas muy grandes para poder hacer eso. Nos levantábamos a las 5 Ahora de la cuénteme, y mañana. después entra a la universidad. Entramos a la universidad con dificultad porque no había mujeres. No había mujeres, así que no le digo la broma que tuvimos que soportar. Éramos 4 mujeres sobre 500 hombres. Las bromas del primer año han sido terribles, terribles. ¿Por qué? Porque los estudiantes se divertían como locos. ¿Con ustedes, con las 4 mujeres? Con las 4 mujeres. Ya se divertían siempre con los pobres chicos que entraban del primer año en la matrícula. Ya se divertían siempre. Me acuerdo que tenían que pagarle por lo menos una merienda muy abundante con masas. Entonces le daban yo lo tenía, le daban por escrito, en latín le daban por escrito, nosotros los mayores de la Facultad de Medicina permitimos a las jóvenes matrículas de entrar porque han pagado. Es decir, que les cobraban los estudiantes de los otros años a los nuevos. Un derecho de piso, de admisión. Derecho de piso, exactamente, que era masas, café con masa, en un café importante de la ciudad. Ahora, claro, fíjese usted, y ahora le hablo a usted que está viendo el programa, fíjese lo que eran aquellas épocas para las mujeres, ¿no es cierto? Y eran mujeres, pero acá no es una cuestión de si era judía, si era cristiana, no, eran las mujeres. El problema de las mujeres para poder estudiar. 4 mujeres sobre 500 hombres. Claro. Ahora, después vino este tema de que Mussolini hace echar a los judíos de los trabajos, de las escuelas, de todo, y empieza el éxodo, hay que tratar de irse. Y usted logra a través de la empresa de su esposo, gracias a la fábrica Pirelli, gracias a la Pirelli que dijeron que tenía intención de poner acá una fábrica Pirelli. En Buenos Aires, en Buenos Argentina. Aires. Pero nosotros venimos acá en agosto, exactamente el 25 de julio llegamos, en agosto, con la idea que se empezaba a trabajar acá, mi marido que empezó a trabajar acá, pero el 1 de septiembre empezó la guerra. Y cuando empezó la guerra, toda la maquinaria que tenía que venir de Italia no vino más, porque no había más barcos. Entonces, mi marido recibe un telegrama que le dice, imposible poner la fábrica en Buenos Aires, le ofrecemos de ir a San Paulo, porque a San Paulo ya hay una fábrica Pirelli que está funcionando. Así que a los 15 días él se fue.
Ah, él solo se fue. Él solo se fue, porque usted ya yo tenía no una podía nena. ir, yo con la nena, no podía ir porque estaba esperando, entre tanto que me llegaran los muebles que veía acá. Claro, porque en aquella época no se viajaba en avión, No, ni no, se viajaba en nada. 10 o 12 horas. ¿Cuánto tardaba el viaje? El viaje, ¿no? El viaje 24 días. Usted tenía que esperar que vinieran Eran los muebles que no suyos. le digo la confusión que había en el puerto de Buenos Aires, en un momento que todo el mundo se escapaba de Europa, llegaban barcos de Europa todos los días, iba al puerto de Buenos Aires, no se entendía nada dónde estaban las cosas, nosotros llegamos con el Conte Grande, me acuerdo, no sabían dónde estaban todos los baúles, era un cajón grande, ¿no?, que contenía dentro baúles, muebles. Sí, es lo que hoy son los containers. Containers Claro, sería, no es lo sí. En que- aquel tiempo tenían otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Así que me acuerdo que todos los días de caballito con la nena en brazos tomaba el subte e iba al puerto a ver si podía encontrar mis muebles. Y usted de español no sabía mucho. No, ni una palabra. Ni No una había palabra. tenido tiempo, había sido todo tan rápido que no había tenido tiempo de hacer nada, de nada, ni comprar una gramática, nada, absolutamente nada. Y iba a ver, entre tanto mi marido lo mandaron a Brasil, así que yo quedé sola. Ajá. Yo quedé sola acá con la nena de 1 año, que sin conocer a nadie y sin saber una palabra de español. Así que ha sido muy duro. Muy dura esa muy parte. duro, muy duro. Me Ahora, encontré después realmente usted... perdida. Pero después, Después por fin se acabó. por fin se pudo reencontrar con su esposo. Sí, después de 2 meses he podido embarcarme y me fui a vivir a San Paulo. Bueno, y después estaba un año, año y Estuve medio. un año y medio, más o menos, un año y medio, después volví acá, Y vuelve a porque empezar. entre tanto llegaron la maquinaria que tenía que llegar, llegó vía Estados Unidos y mi marido pudo empezar a trabajar acá. Bueno, y entonces usted dice, entonces- ahora me voy a dedicar a ser médica en Buenos Sí, Aires. sí, pero no era fácil, porque ¿dónde dejaba, dónde dejaba mi chiquita? No era fácil, pero por suerte, entre tanto, llegó mi cuñada, la hermana de mi marido, con toda su familia, casada con 2 hijos, y vinieron todos a vivir en casa, porque Claro. no había plaza naturalmente para tener dos lugares distintos, y que vivimos todos juntos, y vivimos juntos después durante 35 años. ¿no? Ah, bueno, eso le permitió entonces a usted Esto empezar para a mí, hacer... yo le debo mucho a mi cuñada justamente porque ella se quedaba en casa. Ella tenía 2 hijos cuando vino y yo tenía, en aquel tiempo tenía todavía 2, después vino el tercero. Y yo, en fin, me iba a trabajar, trabajaba solamente mediodía. Ahora, ¿dónde empezó a trabajar en medicina aquí en Buenos Aires? Yo no conocía absolutamente a nadie, a nadie. Sabía del nombre de Roffo, sabía, pero nada más. ¿El nombre de? Roffo. Ah, de sabía el nombre Roffo. de Roffo, pero nada más. Un día me presenté a la cátedra de histología, porque era lo único que sabía hacer, porque yo había sido ayudante de la cátedra de histología en Turín. Me presenté y me acuerdo que el profesor me dijo, bueno, si usted quiere una silla y una mesa, se la doy. Si tiene una silla y una La mesa. mesa se la doy. Esto ha sido lo que me... ¿Con quién empezó a trabajar? Un señor del cual no me acuerdo ni el nombre, porque murió al poco tiempo, y yo empecé sola. Conocí ahí al doctor Mancini, que todavía no estaba recibido, y el doctor De Robertis, que ya era ayudante de la Pero Roberti cátedra. fue un hombre famoso. Sí, De Robertis, pero en aquel tiempo no era famoso todavía, Claro, era un claro. jovencito. El profesor estaba por irse, el profesor de histología que me presentaron estaba por irse, así que en realidad no conocía a nadie. Él me dijo, mire, si quiere una mesa y una silla, se la doy. Esto ha sido lo que me pasó. Una silla y una mesa, nada más. Entonces, ¿Y qué empezó a hacer en esa? yo pregunté así, hablando con Mancini, que todavía era estudiante, me acuerdo. Digo, ¿hay alguien acá que hace cultivo de célula viva? No, dice que yo sepa, no hay nadie, absolutamente. Digo, bueno, entonces lo mejor puede ser interesante.
Entonces yo pensé, digo, bueno, voy a hacer el cultivo de célula viva, si acá no lo conocen, pero no me daban nada. Entonces yo iba al mercado, compraba una gallina grande, la ataba, le sacaba con la ala así bien extendida, le sacaba la sangre de la gallina, siempre todo sola, con l'aiutante, el que limpiaba, ¿no? Me ayudaba a tener la gallina, y después le regalaba, él me ayudaba, yo le regalaba la gallina, después porque yo no podía volver a casa en subterráneo con la gallina. Es decir, que usted venía, se iba al mercado, Me iba al mercado, compraba la gallina. compraba la gallina y se la traía en el subte. La traía en el subte. Después le decía al que limpiaba, si me ayudaba por favor a atarla. La ataba con una ala bien extendida, porque acá tiene una vena muy grande, le sacaba la sangre de ahí, después le regalaba a él la gallina, porque no podía volver a... Sí, claro. Entonces le regalaba la gallina si él me ayudaba. ¿Y quién pagaba la gallina? ¿Usted? Yo, todo yo. Ah, todo usted. Todo yo. Así que la facultad en ese momento Nada, le dio la mesa y la silla nada más. Nada más. Él me Ahora, dijo, ¿por qué, digamos, Nadie. el estudio de células vivas, el desarrollo, usted lo había aprendido en Torino? sí, yo lo había aprendido en Torino con una técnica alemana que se había escapado de Hitler y que estuvo un tiempo en Turín. Vivía en la cátedra porque no tenía para pagarse en una pieza, vivía en la cátedra. Me acuerdo que nosotros lo invitábamos a comer, cada uno un día o el otro porque no tenía ni para comer. Y yo aprendí con ella, yo aprendí con esta técnica alemana. Y entonces, Que aquí después fue a trabajar con Chagas en Brasil e hizo una gran carrera. Ahora, entonces, cuando usted empieza a mostrar este desarrollo científico, ¿qué pasa acá? Le dicen, bueno, ¿para qué sirve entonces, sí, eso le dijo, nadie es capaz de mantener acá células vivas que se puedan mirar al microscopio lo que hacen, ver, qué sé yo, la célula de la tráquea con todas sus sillas que se mueven, cosas lindísimas se ven al microscopio con la célula viva. Y empecé entonces, me acuerdo, a interesar al doctor De Robertis, que ya era ayudante, un pequeño ayudante de la cátedra, y él un día me dice, si quiere lo presento a usted, porque creo que le puede interesar saber que hay alguien que hace el cultivo de célula viva, porque acá no hay nadie que lo hace. Y entonces me animé, el primer jueves de cada mes había una reunión de la Sociedad de Biología ahí en Santa Fe. Que Bernardo Hussein era presidente. Era el presidente, entonces un día me animé, le dije que quería presentar un trabajo, demostrar cómo se pueden mantener las células vivas, con un miedo terrible, porque además no sabía hablar nada en castellano, con un miedo terrible. Presenté el movimiento de esta célula viva, que le gustó sí. Me acuerdo que me retó porque no sé si había dicho rata o laucha, una cosa así parecida. Pero, en fin, en esta forma pude presentarme a los científicos. A los más importantes de ese momento. De este momento, ¿no? Estaba todavía el pobre Braun Menéndez, muy simpático, el doctor Foglia. Me animé a presentar esto y parece que a Usai le gustó. ¿Y usted entonces trabajó al lado de Usai? No. Ah, no. Nunca trabajé con Usai. No, siempre estuve en histología, nunca en fisiología. No, pero por lo menos sabe que Usai era el rey, ¿no? Ya la conocía. Era el rey de la ciencia médica argentina, digamos, a pesar que todavía no era premio Nobel. Sí, ¿no? sí, claro. Pero estaba entre los hombres importantes. Lo importante era esto, sí. En aquel tiempo estaba todavía el pobre Braun Menéndez, que después murió en un accidente de avión. Braun Menéndez me había apoyado mucho, así que para mí la muerte de Braun Menéndez ha sido terrible, porque era la persona que más me apoyaba. Pero le digo, tuve que arreglármela sola completamente. No tenían sueldo no tenían. No tenía sueldo. No, tenían ellos tenían la cátedra, tenía un fondo para la vidrería rota, un fondo para que los le tubos daba. de ensayo. Entonces, sí,
Entonces, si a fin de año no se había roto tantos vidrios, tantos... Que no había que reponer, no había que gastar poner, para eso. entonces el resto me lo daban a mí. Ah, pero qué bien. Me imagino que usted cuidaría... Era una cosa ridícula, ¿no? Pero me acuerdo que mi primer sueldo ha sido esto, la vidrería, el resto de la vidrería rota. Ahora, todo esto, porque una cosa que se me escapó es esta. Sí. Usted viene como médica. Sí. Ahora, Como médica no podía hacer nada yo, como médica no podía, tenía que empezar de vuelta a hacer toda la carrera. porque no le reconocieron. No, para Es decir, nada. usted pudo empezar como No, investigadora, pero no por- podía ejercer como no, médica. Absolutamente, Ajá. no podía, para nada. Esto tuve que tacharlo de entrada porque tenía que empezar de vuelta. Le diré que yo empecé a dar examen de primero inferior, acá, porque tenía que hacer toda la carrera, de la escuela primaria, secundaria, universidad. Qué No absurdo. me reconocía nada, nada, nada. Yo empecé a dar examen de primer grado. Después de las, Sí. digamos, de los primeros trabajos El primero trabajo, sobre cuando, células no le vivas. digo que el miedo que tuve la primera vez que presenté un Sí, trabajo en español, que me acuerdo siempre que dije laucha, que se me fulminó. Ahora, claro, eran los ratoncitos, ¿no? Ratoncito, sí, ratoncito, pero laucha era... Se ve que yo había aprendido urgentemente que los ratones... A veces no se aprende exactamente el término. Sí, me fulminó. Bueno. Ahora, ¿y después qué pasa? Usted sigue trabajando con células vivas Sí, con célula viva, ¿Y? entonces esto empieza a interesar. y usted empieza a formar gente al lado suyo. Entonces, claro, el asunto de la célula viva empezó a interesar. Entonces se me acercaron algún chico joven que quería saber qué era este asunto de la célula viva, pero no era fácil para mí trabajar, porque además le digo, la cátedra de histología todavía no existía en Paraguay, era un horrible lugar en Pasteur, un lugar horrible, que era todo al revés yo tenía que trabajar todo esterilmente. Ahí llovía, me acuerdo que llovía dentro, un lugar horrible. Después, por fin, se empezó a ir en Paraguay, entonces había una cátedra limpia, nueva, y ahí me dieron esta especie de sueldo, que digamos que era el resto de la vidrería rota que quedaba al fin de año, ¿no? Pero ha sido el lugar donde empecé a conocer al doctor De Robertis, al doctor Novinchi, al doctor Mancini, por lo menos empecé a conocer a alguien de Ya la se cátedra. sentía en el ambiente. Del ambiente, por lo menos. En realidad todo el mundo me hablaba de Chagas, eso no sabía qué quería decir. Chagas, todos hablaban Como de la problema enfermedad de importante Chagas, en aquel problema. momento. Chagas, y yo un día le pregunté al doctor, ¿qué diablo es el Chagas? Porque todo el mundo se preocupa por el Chagas. Entonces me explicó por qué todos estaban interesados en el Chagas. Bueno, yo empecé ahí entonces a enseñar qué era un cultivo de tejido, cómo eran las células vivas. Todo anduvo muy bien hasta que vino Perón. Hasta que vino Perón. Perón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el mundo se escapó. A ver, Todos antiperonistas. explíqueme un poquito eso. Sí. ¿Cómo todo el mundo se escapó? Se escapó porque no lo querían a Perón. Era absolutamente en la facultad de medicina, lo echaron los 6. Perón lo echó 6. Los 6 fue, gracias a Braun Menéndez, fue a trabajar en un pequeño laboratorio de una casa que tenía Braun Menéndez. Ajá. Y en la facultad en la cátedra de histología donde estaba yo, el doctor De Robertis se fue a Estados Unidos. Después se fue al Uruguay, donde vivió muchos años. Pero eso fue por una cuestión, digamos, de que esta gente no aceptaba o, No aceptaron. o porque el peronismo, digamos, Porque el los que peronismo era estaban la con repetición Perón. del fascismo.
era la repetición de Pasolini. Ajá. Tenían esa Absolutamente. concepción. Sí, sí, ¿Y por qué lo echa absolutamente. Hussein? ¿Usted se acuerda de eso? Ah, no sé por qué, quién, el gobierno, sí, el gobierno lo echó, el gobierno lo echó porque había hecho alguna demostración antiperonista. Ajá. Sí, se sabía que era antiperonista, entonces lo echaron de la cátedra. Claro, la intolerancia Entonces, de partes de nuestra historia, ¿no? y cuando lo echaron a Osei, mi profesor, que era el doctor Varela, el director de la cátedra donde trabajaba yo, por solidaridad con Osei, renunció a la cátedra. Ahora usted igual se queda. Entonces yo me encontré sola, completamente sola, porque todos se fueron. El doctor De Roberti se fue a Estados Unidos, Mancini se fue a trabajar en endocrinología en otro lado, me quedé sola, estaba desesperada. ¿Cómo superó eso? Improvisamente me apareció un día en la cátedra el director del instituto, Roffo, Ajá. que se llamaba Bracchetto Briand. ¿Bracchetto? Bracchetto Briand se llamaba, bueno acá dicen Bracchetto. Bracchetto Briand, que era un patólogo bueno, un buen patólogo, que me vino a ver, él era director del Roffo, me vino a ver y me dice, yo estaría tan interesada de ver cómo se hace el tumor a célula gigante, hay un tumor de hueso muy conocido, que hace una célula muy grande. Me dice, me gustaría saber si esta célula gigante es cómo se forma, si es el mismo núcleo que se rompe varias veces o si son muchas células que se juntan. Y la única forma para saberlo es en un cultivo de célula viva, que se ve el momento en que se forma. Así que yo lo necesito absolutamente que usted venga al Instituto Roffo para que me haga analizar ese eso, para analizar investigar. eso, para investigar. Entonces yo anduve con mucho gusto, porque le digo que me encontraba tan mal sola, completamente sola, en la cátedra de histología con gente desconocida, que me fui al Roffo. El Roffo es el Me fui hospital a- de oncología. Sí, Ese- la de oncología. Me dio, él se ve que no tenía idea que para trabajar con la célula viva había que trabajar en un lugar estéril, completamente aislado, estéril. Me puso una mesa de trabajo donde hacían análisis clínicas, donde estaban todos los frascos de orina, de sangre de No los se podía hacer enfermos. nada ahí. Yo le dije, por favor, yo no puedo trabajar en estas condiciones. Entonces me acuerdo que decía, bueno, entonces la mando en un lugar limpio. Me mandó al piso de arriba, donde estaba todavía hasta ahora, pero el piso de arriba era donde estaba el museo de las piezas históricas, ¿no? De cosas rarísimas que hay en toda la cátedra. Ajá. Y ahí había un olor a formol tan terrible que vapores de formol, ¿no? Porque todo alrededor había piezas raras, ¿no? De tumores raros que los tenían. Y yo digo, mi pobre célula viva, con este vapor mueren de formol, enseguida. se mueren antes que yo empiece a trabajar. Así que, por favor, deme otro lugar de trabajo. Porque así no se puede trabajar. Por fin me dieron una pieza posible donde pude empezar a trabajar de forma bastante estéril, a pesar que no es como ahora que hay todas la caja con adentro ultravioleta, con todo Sí, sí, distinto. con toda la tecnología. Toda distinta, ¿no? Seguro. Pero por lo menos era limpio, Claro, esto es muy importante para conocer cómo comienza la investigación, Sí. sin medios, Sin medios, con absolutamente. corazón, yo diría. Sí, Simplemente realmente corazón. con mucho corazón. Sí, y sí. realmente así se va generando lo nuevo, la ciencia. Sí, con la ventana que cierran mal, que me entraba el día de viento me entraba toda la tierra del jardín, porque además ahí en el medio del jardín, todas las hojas en medio del jardín, todo me entraba en un lugar donde yo tenía que trabajar absolutamente esterilmente. Y estuvo en el Roffo muchos años. Sí, después en el Roffo, no, pero entre tanto cayó Perón, vino Frondizi. Entonces a mí me mandaron a llamar si no quería ser profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, profesora de biología. Ajá. Entonces me dieron una cátedra. Era el rector Ricieri Frondizi en Ricieri aquella Frondizi, época. era rector Ricieri Frondizi. Exactamente. Y Ricieri Frondizi me vino a buscar Ajá. y me dice, le ofrecemos la cátedra de biología celular en la Facultad de Ciencias Exactas.
Y a todo esto, Entonces yo de golpe, yo nunca había enseñado, nunca había enseñado. Dice, bueno, le dije, acepto. pero usted Y me fui. no le reconocían todavía el título de médica. No, me lo reconoció Frondizi. ¿Ah, sí? Frondizi me mandó, me dijo un día, deme su diploma de médico. Se lo di. El día siguiente me mandó a casa mi diploma con escrito arriba, se le reconoce el título de médico, de doctor en medicina. Estamos Así, hablando en tal vez de 1958. de los momentos más brillantes de la Universidad Sí, Pública Argentina. Realmente, ha sido fantástica. El día siguiente, ¿sabe? Me mandó a casa mi diploma con arriba escrito, se le reconoce el título de médica. Bueno, y entonces... Entonces se me hizo- ofrece, dice, di una clase ahí y me dijeron, bueno, usted está en condición de ser profesora de biología celular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, cuando estaban todavía allá abajo, en Cangallo, todavía no estaba la ciudad El rector en universitaria. aquella época era Rolando García, Rolando García. que también García. otra Sí, eminencia. Rolando García, muy simpático, muy activo, una maravilla. Me dice, pídame todo lo que quiera, lo que podemos hacer, pero yo tengo mucho interés que usted enseñe acá lo que es una célula viva, porque acá nadie lo sabe. Entonces enseñé durante 2 años nada más. Nada más que 2 años. 2 o 3 años. Sí, porque después cayó, en 59, he sido en 58, no 58 he sido nombrada profesora, Sí. en el 66, que hay pocos años. En el 66 tuve que renunciar, Ajá. porque me acuerdo que en el 66 el rector dijo que ningún profesor a la tarde, dijo que ningún profesor se vaya en marzo del 66, se vaya a casa porque hay una reunión urgente a las 7 de la noche. Entonces yo dije, bueno, si la reunión es a las 7 de la noche, quién sabe a qué hora llegaré a casa, porque sabía cómo eran las reuniones de la facultad. Es mejor que vas a avisar a mis hijos, a mi marido que llego tarde, que no se preocupen que llegaré muy tarde. Cuando vuelvo, intento hablar por teléfono de la facultad, pero había un teléfono público, pero como siempre el teléfono público No no andaba. funcionaba. Entonces salí y fui al Querandí, que no sé si existe todavía, la confitería. La confitería Querandí. Querandí, que estaba en la cuadra de la facultad. Fui ahí a hablar por teléfono. Cuando vuelvo del Querandí, veo que llega el autocelular, están empujando adentro al rector, al vicerrector, a todos los profesores, así que tuve tiempo de dar vuelta Y correrme a desapareció. Belgrano a tomar un colectivo. No vuelve a la facultad, se va de Así la que facultad. después de esto me voy, renuncio. Claro. Por suerte, que yo había conservado mi laboratorio en el Instituto Roffo, Ajá. porque el trabajo práctico lo hacía en el Roffo, porque la facultad allí era tan sucia, tan fea, que no podía trabajar esterilmente. Entonces yo llevaba a los estudiantes, los llevaba al Roffo, que era más limpio. Ya en aquella época el ROFO dependía de la universidad. Dependía de la universidad, sí, siempre dependió. Siempre dependió. Siempre dependió de la universidad, creo de los tiempos de Roffo, Sí. Siempre dependió de la universidad. Y entonces así que volví al Roffo. volvió al Roffo. Volví al Roffo y presenté la renuncia en la facultad. Ajá. Presenté la renuncia porque ya se veía todo lo que venía. Presenté, así que mi carrera de profesora de la Facultad de Ciencias Exactas duró 8 años. Muy poco tiempo. Poco tiempo, 8 o 9 años nada más. Bueno, ¿y en el ROFO qué siguió investigando? El ROFO, entonces empecé a trabajar en el ROFO y empecé a cultivar tumores, que no era una cosa tan conocida. Y más que todo tenía que hacer un vivero de ratones, porque no se puede trabajar con cualquier tumor. Los tumores tienen que ser siempre iguales, todos en las mismas condiciones. Entonces me acuerdo que mandé una chica veterinaria a comprar no me acuerdo si Holanda o Bélgica, no, me parece Holanda, donde tenían ya cepa pura de ratones
con un tipo de tumor, me trajo 2 de estos animales y se empezó ella era veterinaria, sabía más que yo cómo mantener los animales, y empezamos a tener nuestro vivero de los animales con tumores, que todavía existe. ¿Usted estuvo en el ROFO hasta cuándo? Hasta los 90 años. ¿Hasta los 90? Hasta cuando perdí la vista. Ajá. Perdí la vista a los 90. Hasta los 90 trabajé. Hasta los 90 años trabajé. Bueno, ya no trabajaba más yo manualmente, pero dirigía trabajos. Trabajos. Sí. Me quedaron trabajos inconclusos, sí. Me quedaron trabajos hasta los 90, y si tuviese la vista trabajaría todavía. Tiene muchas ganas, pues se la ve muy bien. Trabajaría todavía si pudiese leer. Ahora, en toda esta larga historia suya, hay un par de hechos que me gustaría que nos cuente también. Porque usted todo esto nada dijo de sus investigaciones, cuando en Buenos Aires hubo una tremenda epidemia. Terrible. De poliomielitis. Yo era jefa del departamento en 1940. No, 40 no, 40, 50, no, 50, me equivoco. 50 empezó, pero fuerte ha sido 54, 56, 53, 54 y 55. Ajá. Muy fuerte ha sido 53, 54, 55. 55 ya había la vacuna. En 55 ya nos mandaron la vacuna de Estados Unidos. La vacuna Salk. La vacuna Salk, sí, pero ha sido terrible. Yo me acuerdo que yo había ido a Pinamar en enero de 1952, me parece. Había ido a Pinamar para empezar mis vacaciones. No tuve tiempo para levantar la valija, que me llega un telegrama del ministro de Salud Pública de acá. Vuelva enseguida, hágase cargo de terrible epidemia de poliomielitis. Yo no sabía nada de poliomielitis, absolutamente nada. Así que en las vacaciones, nada, volví enseguida y ha sido... ¿Y por qué la llamaron a usted? Porque yo era jefa del departamento de virología del Instituto Malbrán. Ajá. Porque a mí me había llamado el doctor Parodi unos años antes, y después se fue al Uruguay. Y me dejó a mí jefa del departamento de virología del Instituto Malbrán, porque necesitaba alguien que manejara bien la célula viva, porque para estudiar los virus hay que trabajar con célula viva, porque para hacer el diagnóstico, cuando es un virus tan terrible como el virus de la poliomielitis, en pocas horas destruye totalmente una capa de célula viva. Así que el doctor Parodi me había llamado por eso, pero él después se fue como ministro de Salud Pública en Uruguay, porque su señora era uruguaya. Y me dejó a mí plantada como jefa del departamento de virología en el Instituto Malbrán. Yo no sabía nada de virus y no había libros para estudiar, porque no existían libros de virología. ¿Y cómo se las arregló? Había visto, digamos, trabajando, había visto qué terrible que era cuando ponía una gota de sangre de un enfermo de poliomielitis, como una capa de células vivas humanas se destruía en media hora. ¿En media hora? En media hora. Espantosa era. No había duda sobre el diagnóstico, no había duda. Entonces, cuando empezó esta terrible epidemia de poliomielitis, yo me acuerdo que como necesitaba trabajar con células o de monoresus, que acá no había. ¿Monos? Monoresus, que es el mono específico de la India, que acá no había. O con célula humana. La única solución era trabajar con célula humana, pero la célula humana, ¿de dónde la sacaba? Entonces yo toda la mañana, con mi cochecito inglés, me acuerdo, iba por toda la maternidad de Buenos Aires, iba donde se hacía anatomía patológica, abría la heladera y siempre encontraba algún resto de embrión humano. Algún resto de embrión humano. Entonces ya iba con mi frasco estéril, ponía dentro esto, avisando al patólogo que me llevaba a alguna parte, bastaba poquísimo. Sí, sí.
me lo llevaba, lo ponía en el coche, daba vuelta por toda Buenos Aires, que decía, si alguien, un policía me para acá con estos restos humanos, voy a terminar en la cárcel. Nadie la paró. Nadie me paró, Tuvo por suerte. nadie me paró, pero no, peligro lo pasé, porque yo iba por toda la maternidad de Buenos Aires, a buscar si había algún resto humano. O sea, era amiga de todos los patólogos, que sabía que en su heladera ponían algún resto de embriones humanos. Y porque este virus crece solamente sobre célula humana o sobre célula de monoresos. Monoresos no hay, así que no tenía mucho para muchas elegir. alternativas. No tenía alternativa. Entonces volví al Malvin, hacía rápidamente un cultivo de célula humana y en 24 horas crece, la célula embrionaria humana crece muy rápidamente, muy rápidamente. Así que a las pocas horas yo ya tenía, como se dice, una monocapa, una capa de célula humana sobre el vidrio, sobre célula humana. Yo ponía el material que me mandaban de algún supuesto enfermo, y si era enfermo de poliomielite, en 6-7 horas destruía totalmente la célula humana, así que no había duda sobre el diagnóstico. Es decir, que a usted la requerían en definitiva para saber el diagnóstico. El diagnóstico. Es decir, estaba enfermo de poliomielitis sí, o era otra cosa. O era otra cosa. Pero no había duda, porque la destrucción era un virus tan maligno, tan malo, que pero no había en tampoco 24 horas. Pero en ese momento, digamos, usted podía hacer el diagnóstico, pero no tenía forma nada, de definir nada. cómo Podía resolvemos decir, esto. ¿Es polio o no es polio? Esto era lo único que podía decir. Y no le digo lo que ha sido esta epidemia de poliomielitis, ha sido espantosa, espantosa ha sido. Un milagro que yo no me enfermé, un verdadero milagro. Después de un año, el ministro de Salud Pública de acá me mandó a Estados Unidos a hacer un curso sobre la vacuna que se estaba recién preparando, sobre la vacuna Salk, que todavía no estaba aprobada, ¿no? Recién saber cómo se preparaba esta vacuna, así que estuve... Estaban investigaciones del doctor Salk haciendo eso. Así que tuve que trabajar con los monos, yo en Washington. Espérese un poquito, hacemos una pequeñita pausa y seguimos hablando y nos cuenta esta parte en Estados Unidos. Entonces, tuve que improvisarme para hacer el diagnóstico de virus, porque yo nunca había visto este virus, no sabía cómo actuaba sobre la célula, pero era una acción tan terrible, tan rápida, que aprendí enseguida. Aprendí enseguida, pero... Y empiezan a saber que en Estados Unidos se está trabajando una vacuna. Una vacuna, pero todavía no estaba a la venta. No estaba a la venta. Y entonces usted viaja. Tenía justamente un ex colega mío de la Facultad de Medicina de Turín, Dulbecco, que ha sido premio Nobel, que estaba trabajando en esto. Y me acuerdo que los llamé cuando estuve en Estados Unidos, los llamé por teléfono para saber, me dice, no, todavía está en prueba, todavía no está aprobado por salud pública, no puedo decirte nada. Así que ha sido terrible, porque yo tuve que ir a Washington a trabajar con los monos. Unos pobres monitos tan alegres que estaban en un lugar, no sabe, tenían una sala con banana, con juegos, se divertían, y el día siguiente yo tenía que matarla. Me daba una pena. Porque le inoculaban para ver una parte con el virus solo, una parte con esta vacuna que se estaba probando. Claro, ¿no? claro. Que se estaba probando. Y ahí aparecieron que muchos no morían. Sí, que no moría, entonces que servía. Yo primero estuve ahí en Estados Unidos, después de ahí me mandaron a Canadá, pero en Canadá no había los monitos lindos, chiquititos que yo podía manejar. Había unos monos terribles que venían del norte de África, porque era todavía el Canadá francés. Entonces los monos venían del África del norte. Eran monos enormes. Enormes, eran monos enormes. Y me acuerdo que cada vez que yo intentaba tomar el brazo del mono, el mono me hacía así y me rompía la jeringa. Y me acuerdo que había un tipo bien de africano, ¿no?
bien negro, que era el cuidador de los monos. Y yo le contaba a él, digo, pero ¿cómo hago con este mono que me rompe toda la jeringa? Él con toda calma me dice, il faut lui parler en français, car il vient de l'Afrique du Nord. Bueno, digo, le hablo en francés. Hay que hablarle en francés a los Bueno, monos. le digo, le voy a hablar en francés, no me importa, al contrario, conozco mejor el francés que el inglés. ¿No? Y entonces, después de esto, me ayudó a tener el brazo del mono, podía poner la jeringa en el brazo, pero ha sido muy, muy duro en Canadá. Ahora, después vuelve a la Argentina. Vuelvo a la Argentina, Vuelve a Buenos Aires. entonces yo digo la salud pública, no me acuerdo quién era el ministro en aquel entonces, le digo, mire que la vacuna sirve, la vacuna sirve porque yo la probé sobre los monos, estoy segura y yo aconsejo que toda la población que se vacune. Aunque allá todavía no estaba aprobada en Estados Unidos. No estaba aprobada. Entonces yo, para dar el ejemplo, me vacuno yo y vacuno a mis hijos. Es toda una decisión esa. Una decisión. Entonces, frente a esto, toda la población se vacunó. Qué notable. Sí, yo dije públicamente que yo había vacunado a mis hijos. Sí. Si hoy tuviera que hacer usted, digamos, tendría que describir a usted misma, diciendo, bueno, mira, yo lo que dejé como cosa muy importante en la Argentina de mi actividad es esto. ¿Qué serían las cosas más importantes? Enseñar cómo se hace con la célula viva, que acá no se conocía, no se sabía nada de esto, cómo se trabaja con célula viva, cómo se trabaja estérilmente para que no se infecten, y qué uso tienen las células vivas que sirven para, digamos, para muchos estudios, de muchos tipos de estudios, ¿no? Ahora, así que es muy importante. Acá sí se había hecho algo ya, un cultivo creo con rofo, pero muy poco, cultivo corto, de un día, 2 días. Pero yo enseñé a mantener las células vivas. Correcto. Y después enseñé que la célula viva era lo más útil que había para los virus, que sin las células vivas no se podía estudiar la acción de los virus. Ahora, así que toda la virología está basada sobre la célula viva. Ahora, explíqueme muy chiquitito, sí. Porque yo le confieso, sí. Yo sé la existencia de la técnica de las células vivas, pero yo no tengo muy claro, y mucha gente que está mirando el programa tampoco sabe, ¿para qué sirve eso? ¿Qué se analiza? ¿Qué se descubre desarrollando las células vivas, la técnica esa? Le digo, primero, los virus no crecen, no se multiplican si no hay células donde vivir, porque los virus viven adentro de la célula. Así que es necesario que haya una capa de célula viva para que los virus se multipliquen, si no mueren. Los virus afuera de la célula mueren. Así que es importantísimo, para toda la virología es importantísimo. Para el desarrollo también de los tumores, para saber cómo se multiplican, con qué edad, hay que tener la célula viva de los tumores y ver cómo penetran adentro de los vasos, cómo invaden a las células normales. Son todos fenómenos vivos, ¿no? Así que el hecho de mantener el cultivo de tejido ha sido de una importancia tan enorme que yo cada 2 años daba un curso. Daba un curso que todavía se dio este año, se dio este año, el curso de cultivo de tejido, porque no había nadie, ahora habrá mucha más gente. Por supuesto. Pero durante muchos años yo era la única que daba un curso de cultivo de tejido, porque el cultivo de tejido servía para muchas cosas, ¿no? ¿Usted se siente reconocida? Yo tuve mucho reconocimiento acá, sí, mucho premio. Tengo ahí una docena ahí, una docena allá. ¿Sabe por qué le pregunté eso? Porque justamente llega un momento en la vida que a uno le pueden dar premios y realmente no significan mucho, más que un reconocimiento pasajero de algo, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué le gustaría hacer? Si yo tuviese la vista, trabajaría. ¿Le gustaría estar trabajando? Sí, si tuviese la vista. No puedo ni leer, nada. Bueno, pues usted tiene una suerte en ese aspecto, porque yo conozco algunas
persona que una vez por semana viene a conversar con usted, y le lee diarios, le lee libros. Sí, decir, tengo varias. ¿Y qué les pide que le lean? Bueno, yo ahí sí que tengo que buscar cosas que le puedan interesar a ella, no a mí. Es muy inteligente eso, ¿no? Que no se aburran. Que no se aburran, porque no puedo hacerle leer cómo se muere la célula nerviosa. Eso seguro que no. Por eso, así que tuve que cambiar totalmente de literatura. Espero que esta charla a la que usted asistió durante una hora le haya resultado interesante. Seguramente habrá encontrado nuevas cosas, pero por sobre todo habrá apreciado, como lo aprecié yo, un ser humano maravilloso. Dios mediante, hasta la semana que viene. En el programa de hoy vamos a tener una charla grabada en su casa, con una señora que tiene 98 años, científica. Hace 8 años está ciega, no puede investigar. Tiene una trayectoria notable en la Argentina a partir del año 38, 1938, cuando llegó huyendo de la persecución judía en Italia. Realmente creo que se va a emocionar con todas estas experiencias vividas y cómo empezó a hacer ciencia en la Argentina. Usted se tuvo que ir de Italia. Sí, por desgracia sí. No podíamos más trabajar absolutamente, así que no había nada que hacer. Tuvimos la suerte que mi marido, que trabajaba en la fábrica Pirelli, un día le dijeron, ya lo habían echado de la fábrica Pirelli en Roma, él dirigía la parte de Roma, y le ofrecieron, le dijeron, nosotros tenemos toda la intención de abrir una fábrica Pirelli en Buenos Aires. Si usted acepta, puede ir ahí. Era una forma de poder escapar. De poder escapar, así que ha sido muy amable, los Pirelli, muy amables. Espérese un poquito. Hay algo que hizo en la primera instancia, digamos, de la aparición de Mussolini en Italia. Sí. Digamos, no había problemas con los judíos de ninguna manera. No, nada, al contrario, había judíos que lo apoyaban. Y además había judíos que venían de Alemania perseguidos y se refugiaban en Italia. Sí, muchísimos. ¿Y qué pasó entonces que después se produjo eso? Porque se hizo socio de Hitler. Se hizo socio de Hitler. Se hizo socio de Hitler por una razón, que él quiso conquistar África, ¿no? Entonces se puso en contra de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, y cuando se vio que todo digamos, no lo apoyaban más, entonces él se tiró en los brazos de Hitler. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Mussolini con los judíos entonces en Italia? Bueno, el primer tiempo no hizo nada, hasta el 38 no hizo nada. Después, como Hitler, cuando se hizo socio de Hitler lo primero que hizo, le dijo, usted Mussolini tiene que echar a todos los judíos de Italia. Así que de un día para otro, todos hemos perdido el trabajo. Es decir, que directamente les prohibieron seguir trabajando los judíos en Italia. Seguir trabajando en Italia, todo. Además, los echaron de las escuelas, no pudieron más ir a ningún colegio. Los teníamos, me acuerdo, un sobrino que tuvo que dar libre el primer grado porque no podía más ir al colegio. Ha sido de un día para otro por imposición de Hitler. Ahora, usted antes de
de venir a la Argentina, antes de que se produjera ese momento, a usted se le había ocurrido estudiar medicina. Sí, que ya era una cosa rara. Era muy raro. Era muy raro porque éramos 4 mujeres sobre 500 hombres. Eso era en la Universidad de Turín. De Turín, sí, eran 4 mujeres. Claro, estamos hablando... Además, le diré una cosa, que yo no había estudiado en el gimnasio liceo, digamos, masculino, donde se estudia latín y griego. A mí me habían mandado en una escuela, se llamaba Escuela Complementar, donde no se enseñaba nada. Le enseñaban a cocinar. Un poco de literatura, sí, literatura italiana y literatura francesa se estudiaba, nada más, pero nada de materia científica, ni nada. Ni ciencia, ni matemática, ni física, absolutamente nada, porque decían que las mujeres no necesitaban estas cosas. Así que yo me encontré que a los 18 años había terminado el liceo y no tenía nada en la mano. No podía entrar a la universidad. En absoluto, no tenían. Entonces estuve un año y medio, 2 más o menos, dando vuelta, porque no encontraba nada que realmente me importara mucho. Hasta que un día hablamos con mi prima, que ha sido después premio Nobel, Rita Levi Montalcini. Premio Nobel de Medicina fue. El premio Nobel de Medicina fue. Entonces, ¿ustedes qué hicieron para poder entrar a la universidad? Yo hablando con ella, digo, ella tenía una hermana melliza que era muy buena pintora, así que la hermana no tenía problema porque se fue a la escuela de Casorati y se dedicó a la pintura. Y en vez de ella estaba desesperada como estaba desesperada yo. Entonces un día nos juntamos y dijimos, ¿y si probamos a dar los exámenes del liceo masculino? Sí, dice, pero hay que saber latín y griego, además de matemática, física, que nosotros no habíamos estudiado para nada. Entonces fuimos a ver a un latinista muy famoso que había en Turín, un profesor del liceo de Turín, y él dijo, bueno, si ustedes están dispuestos a estudiar 8 horas por día, dice, yo la voy a preparar en latín y griego. Así que, si ustedes aceptan, y así fue. Así que estudiaron latín y griego. Griego de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, más o menos, porque no teníamos ni idea de nada. Y además un profesor de matemática también, porque también la matemática que habíamos estudiado nosotros en nuestro liceo femenino era ridícula, no sabíamos nada. Así que tuvimos estos 2 profesores, un latinista y un matemático. ¿Aprobaron el examen de ingreso? Estudiamos como nunca estudié tanto. Me acuerdo que fuimos hasta, era verano, fuimos hasta en un lugar de media montaña donde estaba el profesor, el latinista, y tenía siempre la lucha con mi prima porque a ella le gustaba levantarse a las 5 de la mañana, a mí me gustaba estudiar de noche. Es decir que prácticamente el pobre profesor tenía que estar todo el día con ustedes. Para estudiar latín y griego, porque no sabíamos nada de nada nosotros, en absoluto. Y el examen de latín y griego es un examen escrito del italiano al latín, del latín al italiano, del griego al italiano. No sé si todavía sigue así, creo que ahora no es ya tan difícil como antes. Era un nivel de exigencia muy alto. Terrible. Muy alto. Bueno, ahí estudiaban 8 años, eso estudiaban 8 años de latín, nosotros lo hicimos 9 meses. Pucha. Ahora tenía que tener una constancia y unas ganas muy grandes para poder hacer eso. Nos levantábamos a las 5 Ahora, de la cuénteme, mañana. y después entra a la universidad. Entramos a la universidad con dificultad porque no había mujeres. No había mujeres, así que no le digo la broma que tuvimos que soportar. Éramos 4 mujeres sobre 500 hombres. Las bromas del primer año han sido terribles. ¿Por qué? Porque los estudiantes se divertían como locos. ¿Con ustedes, con las 4 mujeres? Con las 4 mujeres. Ya se divertían siempre con los pobres chicos que entraban del primer año en la matrícula. Ya se divertían siempre. Me acuerdo que tenían que pagarle por lo menos una merienda muy abundante con masas. Entonces le daban yo lo tenía, le daban por escrito
En latín le daba por escrito: nosotros los mayores de la Facultad de Medicina permitimos a las jóvenes matrículas de entrar porque han pagado. Ah, es decir, que les cobraban los estudiantes de los otros años a los nuevos. A los nuevos, un derecho, a los nuevos. un derecho de piso, de el derecho de admisión. piso, exactamente, que era masas, café con masa, en un café importante de la ciudad. Ahora, claro, fíjese usted, y ahora